Bienvenidos a otra entrevista aquí en Bajo el Punto. Hoy tenemos un gran invitado, pero antes de eso quiero contarles algo. Desde chico a mí me instruyeron mucho en lo que fue la música clásica, la ópera. Mi familia fue muy ligada a eso. Mi tatarabuela se llamaba Ida Carminati, ella fue cantante de la Scala de Milán, fue soprano, cantó para el último zar de Rusia, el zar Nicolás. También era muy amiga de Verdi. Así que, y después, bueno, vino acá a la Argentina huyendo de la guerra junto con su hijo. Así que eso es lo que me une a mí con la música y sobre todo la música clásica. Es una historia de mi familia y siempre estuvo muy ligado. Entonces hoy tengo un invitado que me llega muy cerca a mí. Él es Jorge Les. Bien, fue director de la Orquesta Sinfónica de Salta. Yo crecí escuchándolo a él. Mejor dicho, viéndolo dirigir la orquesta en obras como lo que es La Rosa del Azafrán, una zarzuela, otra zarzuela como es la del Soto del Parral. Lo vi dirigiendo también Rigoletto en el Teatro Provincial acá en Salta. Y bueno, entonces tenerlo hoy es para mí un gran honor, porque del verlo yo de chico y hoy estar hablando con él y poder hacerle esta entrevista me parece genial. Así que bueno, Jorge es cordobés, estudió, es compositor, es músico y es director de orquesta. Así que nos va a contar qué hace un director de orquesta, cómo nos va a explicar los movimientos por ahí que hace el director de orquesta. Nos va a explicar también, él fundó la Escuela de Música acá en Salta, en la Universidad Católica. Así que bueno, vamos a hablar con él y le damos la bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar acá y agradecido por la invitación. Aparte, muy amable todo, muy dedicado todo también en la escenografía que han armado, así ¿sí? Que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos por venir, tomarte un tiempo y hablar con nosotros acá en Bajo el Punto. Así que bueno, contanos qué es lo que hace, cómo empezaste vos en la música y qué es lo que hace un director de orquesta, que por ahí uno siempre dice, es una persona que está parada ahí y no hace nada y hace movimientos raros, pero yo creo que es una pieza fundamental dentro de todo eso, ¿o no? Mira, yo empecé a los 9 años, 8 o 9 años, en el Conservatorio de Río Cuarto. Mi mamá era profesora de piano, entonces siempre había un piano en mi casa y bueno, yo lo escuché a tocar a ella, empecé tocando el piano, ¿no? Y estudié bien, con grandes maestros, estudié mucho. Hace poco hablábamos de que, bueno, ¿qué hacían? Viste que está con toda la cuestión de la serie de adolescencia, sí. El tema de las redes y también la atención de los padres a los hijos, saber lo que hacen los hijos y todo. Y yo creo que el secreto también está en estar ocupado en algo interesante, ¿no? Porque yo me acuerdo en esa época, claro, no había redes sociales, no había celular, no había nada. Entonces uno iba a la escuela, después de la tarde iba al conservatorio, estudiaba música, jugaba al fútbol, jugaba al tenis y no tenía tiempo para nada porque tenía que estudiar. Claro. O sea, yo no sé cómo hubiera compatibilizado el tema de las redes sociales en esa época, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión que... Por eso mucha gente de tu edad toca algún instrumento. Y sí, incluso ahora lo están haciendo. Sí, ahora los sí. chicos, vos lo ves que bueno, están estudiando y suben sus fotos, suben sus videos. Todo se fue como también actualizando y aprovechan lo que la tecnología y el momento social y tecnológico del mundo les da, ¿no? Pero incluso a pesar de eso, yo creo que el secreto es estar ocupado en algo que te importe, en algo en lo cual vos tengas tus metas, en algo en lo que vos puedas crecer y sobre todo al tener meta hay que darte un largo plazo. Sí. No es solamente tener la meta. Vos decís, bueno, yo quiero tocar el violín. Bueno, genial. Para tocar el violín vas a tener que estar 5 años estudiando 3, 4 horas por día. O sea, si no se cumple esa condición, no vas a tocar el violín. Claro. Vas a tener un violín. Sí. O vas a tener una guitarra bajo brazo, pero tocar la guitarra significa dedicarse y bueno, y hay que darse tiempo para eso. Como preguntaba qué hace el director de orquesta, y hay un cuento, anécdota, leyenda, de que había un director de orquesta que un día tenía que hacer un ensayo y se enfermó.
Se enfermó. Sí. Entonces le preguntan a la orquesta, che, ¿no hay alguno que quiera venir a hacer el ensayo? Porque no viene un maestro. Entonces uno que estaba al último atril de las violas, dice, bueno, yo puedo ir. Dice, bueno, entonces le dan un palito, le dan una batuta, entonces se pone a hacer el ensayo. Bueno, y hacer el ensayo y todo. Al otro día vuelve el director de la orquesta, entonces el instrumentista le devuelve la batuta. Le dice, maestro, dice, bueno, mira que le devuelvo su batuta, dice, la manera que ayer tuve que hacer el ensayo. Y la verdad que no era tan difícil como creía. Entonces el maestro le dice, sí, dice, pero no se lo digas a nadie, porque si no nos quedamos sin trabajo. Valga la anécdota y el cuento. Uno parece que no hace nada, porque vos ves a un tipo, o un hombre o una mujer, arriba de un podio, de un cajoncito, moviendo los brazos así, o chico o grande, haciendo diferentes tipos de gestos a un grupo de gente que está tocando un instrumento. Yo creo que también es una imagen compatible con eso, puede ser la del collar de perlas, ¿no? Uh-huh. Vos ves, todo el mundo tiene en la cabeza una imagen de collar de perlas. Sí. ¿Vos qué ves? Las perlas. Las perlas, claro, que brillan. No ves el hilo que une todas las perlas. Bueno, eso es el director de orquesta. Bien. Es lo que mantiene todo cohesionado y que tiene la idea de cómo tiene que sonar todo. Si vos podés tener un grupo de 4, 10, 20 o 100 personas, en el cual cada uno tiene su propia partitura, pero no tiene la que toca el de al lado, ni la que toca el de adelante, ni la que toca el de atrás. Eso sí lo tiene el director, y lo sabe el director. Entonces, ¿cuál es la función del director? Sí. Indicarle, sugerirle, seducir a un grupo de gente que toque lo que le corresponde tocar como el director quiere. Uh-huh. Yo quiero que acá sea más blando, más duro, más fuerte, más triste, más intenso, más liviano. Es una serie de adjetivos y de características que tiene la música, que el músico lo que tiene son una serie de notas de su instrumento, no el de los otros. Entonces, su instrumento integra una familia. Por eso es que lo vemos, por general, a los que tocan, nos vemos concentrados en la partitura y no... Yo por ahí veo que pero siempre te miran, director. Siempre te miran. Sí. O sea, vos estás tocando ahí, pero el campo visual te permite ver. Y cuando necesitas, levanta los ojos un poquito y lo ves. Teóricamente, el músico ya tiene que saber lo que está tocando. Claro. Salvo un primer ensayo que toque en la primera vista. Pero en realidad el director es eso, es el que aúna las voluntades de todos, sugiere, indica, seduce, y también es sobre cómo tocar lo que todos están tocando, y es el puente entre el compositor y el público. Uh-huh. Porque el público recibe la idea que el director tiene de la obra. Claro, armada en la cabeza. Vos tenés comienzos como, me acuerdo, mira, hay un poema sinfónico de Sibelius que se llama Finlandia. Uh-huh. Y comienza con unos acordes muy fuertes de toda la orquesta, que dicen ¡pam! Uh-huh. ¡Pam! Una cosa así, ¿no? Muy duro, fuerte, ¿no? Y en una oportunidad tuve la suerte de haber sido seleccionado junto con tres directores más, en la gira que hizo Kurt Masur, ya murió, ya fue uno de los directores del Filarmónico de Nueva York, en el Colón, con la orquesta académica en ese momento del Colón. Bueno, en ese momento estaba la orquesta, Kurt Masur, que era un hombre de 2 metros, era un ropero y era una eminencia. En ese momento director titular de New York. De la Filarmónica. Periodista, Filarmónica de New York. Periodista, gente, público, todo. Entonces, estábamos nosotros dirigiendo eso como participantes activos, digamos, del seminario. Sí. Entonces, en ese momento, el tipo para y nos dice, el segundo tema de la obra es el canto de libertad del pueblo finés, digamos, después de la guerra, ¿no? Entonces, él nos dice, ¿alguno de ustedes estuvo en la guerra? Y no. ¿Ustedes saben lo que se siente cuando suenan las bombas? No. Ustedes saben el miedo que se siente cuando suenan las bombas y ustedes están escondidos abajo de una mesa, abajo de la cama, en un sótano, qué sé yo, donde fuere.
¿Saben lo que es eso? No. Entonces, de alguna manera se lo tienen que imaginar, porque estos acordes, la orquesta tiene que transmitir eso. Las bombas que caen, el miedo que transmite. Y después, en el segundo tema, un tema bellísimo, que comienza muy suave y después va haciendo ese expansivo a toda la orquesta, bien, claro. es el deseo de libertad, dice, de ese pueblo que está oprimido, que está asustado, que está agobiado por esas bombas que caen, y pese a eso tiene ese anhelo que quiere servir. Me acuerdo, es un piel de gallina, ¿no? Pero eso es lo que el director tiene que transmitir. Claro. Eso es lo que el público tiene que recibir Y sentir. y eso es lo que vos a los músicos le tenés que decir para que tengamos esa idea en común. Bien. O sea, parece que no hace nada con las manos, pero en realidad en el momento del concierto vos movés las manos porque no podés hablar. Claro. Pero las obras se arman durante los ensayos, o sea, se trabaja durante los ensayos, es la cocina. Sí. El concierto es cuando pones la mesa y está el que plato el listo. músico llega a ser como un actor, porque como decís, Es un se tiene actor. que meter en un personaje, no en un personaje, bueno, sí, en un personaje que vos te acabas contando Sí, recién, de que claro. imaginarse las bombas. O sea, un Por poco más, ejemplo. andate a una guerra a ver cómo es para poder retransmitir eso, digamos. Y sí, ¿no? Hay veces que vos tenés... vos fíjate, los actores a veces, cuando tienen que interpretar personajes complicados, van a un hospital o a un centro determinado y conviven con la gente como para embeberse de cómo es la realidad, ¿no? Sí. Y bueno, y acá la imaginación tiene mucho que ver, la vivencia emocional tiene mucho que ver, la madurez también de la edad tiene que ver, porque la gente que vive más ha vivido mayores situaciones en la vida que te permiten resolverlas o por lo menos entenderlas, ¿no? Claro. A esas cosas. Y así que en cierta forma es apasionante. Entonces, por eso me había decidido por dirigir después del piano, ¿Qué instrumento noble el piano? Bueno. ahí volvemos al principio. Sí, Porque bueno, hacer música con otros siempre es más lindo que hacerlo solo. bien. Así que bueno. ¿Y nos podés explicar, ahora que te tenemos acá, algún movimiento básico, no sé, qué significa cuando vos haces así, o algún... Claro, básicamente vos tenés Sí. algunos movimientos como que si vos tocas algo piano significa algo suave, algo Sí. que no suene muy fuerte, Sí. los movimientos son, digamos, más chicos. Sí, Si vos tenés música que poco a poco va creciendo, sí. el movimiento se va ampliando, si es mucho más fuerte, vos podés aprovechar toda la extensión de tus brazos, de tu cuerpo, todos los medios son válidos para poder expresar una emoción, una intencionalidad directa, una dinámica, lo que sea. Si vos querés algo que suene muy cortito, el gesto siempre va a ser corto. Bien. Si querés algo que sea muy ligado, que sea muy continuado, el gesto va a ser ese tipo. ¿Se acuerdan de Karate Kid cuando lo pusieron a pintar? Sí, a pintar. Primero que se ponga a pintar Claro. o a clavar clavos ahí con el martillo. Bueno, ese tipo de gestos son los que representan la idea de lo que vos querés de la partitura. Bien. Eso, en el momento del concierto, la comunicación es gestual. Claro. En el ensayo también. Entonces, por eso se estudia dirección. ¿Para qué? Porque hay ciertos... Vos pones un mal director frente a una orquesta y el resultado va a ser calamitoso, porque nadie va a saber para qué lado ir. No. Vos pones un buen director con técnica estudiada, con experiencia, todo fluye. ¿Por qué? Porque sabe qué tiene que hacer en cada momento. O sea, qué gesto tiene que hacer para lograr tal o cual respuesta. Claro. Y siempre tengo la duda, dice, ¿el director de orquesta sabe tocar todos los instrumentos o sabe cómo suena cada instrumento? No, sabe las características de cada instrumento. Sería fantástico que toque todo, pero siempre hay algún director o que es pianista, o es guitarrista, o es violinista, o es clarinetista, siempre alguien toca algún instrumento. Importante violinista, porque antes no existía la figura del director de orquesta y el que dirigía la orquesta era el primer violín. El violinista, o en la época del barroco, el que dirigía era el que tocaba el clave. Ah, eso no sabía. Claro, se ponía el clave, que era el antecedente del piano, delante, toda la orquesta alrededor, y se dirigía desde el clave. Claro. Y vos ves algunas figuras de Händel o de Bach que tienen un rollo de la partitura en la mano. Sí. Sí, porque con eso le pegaban al atril y marcaban el tiempo. Ah, mira. Incluso está la anécdota famosa de Jean-Baptiste Lully, que era un director músico francés, que él dirigía con
con un báculo, con una especie de bastón grande, golpeando el piso. Como lo dijeron los militares hasta el día de hoy, digamos, algo así. Nada más que no golpean el piso. Claro, no golpean el piso, pero en el aire. Claro. Pero él golpeaba el piso, entonces marcaba el tiempo con tanta mala suerte que se dio en el pie, se gangrenó el pie y se murió. Uy. Hay un video, inclusive actual, de Klaus Makela, un gran director joven, noruego, que dirige una de la marcha de los turcos de Lully, con un hermoso bastón golpeando el piso, digamos el podio, como en los tiempos de Lully. Vamos a buscarlo, lo vamos a poner a ver. Sí, eso lo pones Marcha de los Turcos, de Makela, con K, y vas a ver, bueno, en el siglo XXI cómo era en el siglo XVII. Claro, increíble. Pero, ¿cuál es la idea? Dar una indicación. Bien. Dar precisamente una idea. Brindarle una imagen al músico para transmitirle al público de lo que el compositor quiere y vos previamente has estudiado. Bien. Bueno, pero antes de seguir con la entrevista, tengo que avisarles que estamos tomando acá Coca-Cola. Gracias Arca Continental, gracias Coca-Cola por auspiciar Bajo el Punto y tener esta charla especial con el maestro Les. Así que bueno, seguimos contándonos porque es muy interesante. Creo que mucha gente por ahí no sabe esto. Entonces, introducirlo y contarles y que cuando vayan a ver una orquesta, una ópera, una zarzuela, sepan un poquito más de lo que hace el director y se valore más el trabajo. Por más de que todos, entra el director y todos aplaudimos, no sabemos por qué aplaudimos, porque por general el director no se lo ve porque está abajo en la fosa, ¿no? Bueno, pero fíjate al respecto de lo que acabas de decir. Sí. Por ejemplo, toda la escuela de dirección en Alemania, en Europa, comienza con la ópera. Allá se comienza como correpetidores, se llama. O sea, al piano tocan la reducción de orquesta de la ópera y preparan cantantes. ¿Y por qué es tan importante la ópera para un director? Porque permite una flexibilidad a la hora de seguir a un cantante que el que no tiene esa experiencia de la ópera es bastante complicado. Vos ponés un director que ha hecho ópera y va a ser mucho más fluida la relación con la orquesta con alguien que no lo haya hecho. ¿Por qué? Porque está siempre pendiente del cantante, a ver cuánto fiato tiene, cuánto aire tiene, cuánto se queda, cuánto demora, cuánto apura, y eso te hace muy flexible la mano y aparte, vos estás controlando todo lo que pasa arriba del escenario, más lo que pasa abajo. Claro. Más el coro, más los internos, más es complejo. Es complejo, sí, muy complejo. Y te hago una consulta. ¿Cuál es la diferencia, que por ahí uno no sabe, entre orquesta, sinfónica, cámara? Uno dice música de cámara. ¿Cuáles son las diferencias para que por ahí alguien que no sepa tanto y se esté introduciendo quiera saber? Porque dice música de cámara y uno por ahí va y cree que es la orquesta, digamos, y no. Claro. Se le soluciona. Y en realidad puede ser una orquesta también. Cámara significa habitación. Cuando vos, acuérdate que en la época del barroco, siglo XVI, o antes, siglo XVI, XVII, XVIII, la mayoría de la música, digamos, académica o clásica se desarrollaba en los grandes palacios o en las catedrales, pues sobre todo en los palacios, ¿no? Donde vivía un archiduque, un emperador, o sea, que daban trabajo a los compositores. ¿Cuál era el trabajo de los compositores? Hacer música para ellos. Claro. Pues tenés la música acuática de Händel, fue compuesta y tocada en un barco que iba al lado del emperador escuchando su música. Claro, no había un reproductor de MP3 en ese momento, entonces había que tocarlo en vivo en la barca. Imagínate que en el movimiento de los barcos, los tipos tocando, era una cosa increíble. Bueno, componía música para ocasiones, una boda, para una reunión, para una comida, para Bach, por ejemplo, para todas las celebraciones religiosas. De ahí son las cantatas de Bach, tenés una para cada domingo litúrgico del año. Claro. Entonces se componía para la cámara. Pues la cámara del rey era la habitación del rey, o la cámara de la biblioteca, o sea, habitaciones. Música de cámara significa música con pocos instrumentistas. ¿Por qué? Para ser tocada en espacios pequeños. Cuartetos de cuerda, quintetos, sextetos, o una orquesta de cámara que puede ser hasta de 15 instrumentistas, por ejemplo. Entonces, eso cabe en una cámara, en una habitación. La orquesta sinfónica ya es de dimensiones más grandes
e incorpora instrumentos de madera de viento, instrumentos de metal, instrumentos de percusión y mayor número de instrumentos de cuerda. Ahora, hay una orquesta sinfónica, es diferente de que no es diferente, digamos, de la filarmónica, porque la filarmónica es alguien que filantrópicamente sostiene esa orquesta sinfónica. Viene de la filantropía, por eso las filarmónicas son orquestas sinfónicas financiadas filarmónicamente por la filantropía, digamos. Pero son orquestas sinfónicas, es una sola. Bien. Después están las orquestas de cámara, que pueden ser de cuerdas, de vientos o mixtas, pero de pocos instrumentistas. Claro, por general siempre yo veo, cuando voy a ver música de cámara, es casi siempre de cuerdas. Por ejemplo, la que hacemos. Claro, vos podés también tener un cuarto de cuerdas con algún instrumento o, por ejemplo, algún quinteto de vientos. Eso es música de cámara, de viento. Mira, genial. Sí, bueno, yo fui a ver mucho cuando hiciste el segmento Música por el Camino de la Fe. Eso es un festival de música de cámara. Claro, porque eran las iglesias, me acuerdo, y eran así pocos músicos. Pocos instrumentistas. Lo sumo, un coro puede ser un coro de cámara de 20 instrumentistas y un coro... con solamente la palabra tenemos más de 40 instrumentistas, de cantantes, ¿no? Claro. Así que en realidad se basa en el tamaño, en la cantidad de integrantes que tienen. Perfecto. Y otra cosa que te consulto es cómo fue cuando vos dirigiste la Orquesta Sinfónica de Salta. Estuviste nominado a nivel nacional dos veces, creo, ¿no? Como una de las mejores orquestas del país. Eso, la orquesta, bueno, yo estuve en la orquesta, digamos, desde la fundación, ¿no? Desde el concurso de director del 2000 hasta que comenzó la orquesta en el 2001 junto con el maestro Iscaray. Sí. Ahí estuve hasta el 2023 en el ámbito de la orquesta, ¿no? Fui director asistente, fui director titular 6 años, después director artístico de todos los elencos de la provincia y después tuve los últimos años como asesor del Instituto de Música y Danza. La orquesta tuvo ternada como mejor orquesta del país en la gestión del maestro Corelic y después en la gestión mía también ternada como orquesta. Ahora, el tema de las ternas son de la Asociación de Críticos de la República Argentina, pero que tiene sede en Buenos Aires y la mayoría de las orquestas, digamos, están prestigiosas, están en Buenos Aires. Y en el resto de las provincias hay una por provincia, ponele. Sí, por general. Bueno, ahora en Salta ya tenemos orquestas sinfónicas, hay dos. Tenés la orquesta de la sinfónica, más la orquesta sinfónica Casal, que está formada por integrantes de la Sinfónica de Salta, obviamente porque son los maestros de las futuras generaciones también. Claro. Y los mejores jóvenes instrumentistas que este año, mira, ayer terminamos de hacer las audiciones presenciales. Y este año me recibió 35 aplicaciones de Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones. Qué lindo. Y el año pasado, que fue el primero, eran solamente de Salta. O sea, cada vez Salta se posiciona como una provincia que es una muy buena oportunidad para desarrollarse instrumentalmente, con tener muy buenos maestros, que son actualmente los maestros de los jóvenes que están estudiando y que después van a ocupar los puestos en los respectivos concursos, cuando se empieza a renovar, que ya se está renovando, todos los cargos de la orquesta sinfónica, ¿no? Es una cuestión generacional, o sea, natural, y son estos maestros los que integran la Orquesta Sinfónica Casal, que también integran la Sinfónica de Salta. Qué lindo. Qué lindo. Han hecho cosas increíbles con la sinfónica. Yo me acuerdo de chico ir a ver música de películas. Hemos hecho todo, han hecho un tributo a Pink Floyd con una banda que también de Buenos Aires que le hace tributo a Pink Floyd, lo hicieron al frente de la catedral, ese yo me acuerdo. Sí, se hizo yo, me acuerdo. Hay un grupo de Rosario, era espectacular. De Rosario, claro. Era de Rosario espectacular. Era igual. Increíble. Son Pink Floyd, Queen, música de películas. La orquesta... Da para todo la orquesta, es que la orquesta acompaña todo, o sea... Ballet, ópera, película, esto es la base de todo, ¿no? Aparte, justo también la Sinfónica de Salta es una maravillosa orquesta que tiene una flexibilidad tal para hacer cualquier tipo de género sin problema. Hay otras orquestas que se especializan o en ballet, o en ópera, o en repertorio sinfónico y no se mueven de ahí. Es lo que hemos hecho bien en Salta en todos estos años, ¿no? Poder acceder a todo tipo de repertorio. Entonces los chicos también, vos has escuchado distintos repertorios, me has dicho, ópera, zarzuela, música de película, música de cámara.
Eso es lo que Salta hoy en día ofrece como una riqueza cultural importante, porque vos tenés provincias que tienen algo parecido, pero quizás no al nivel de lo que tiene Salta en este momento. No, yo me acuerdo, el nivel de la zarzuela acá en Salta era increíble, o sea, desde el escenario que giraba 360 grados, o sea, la puesta en escena, no solo la orquesta, sino la puesta en escena que había. He ido al Colón, he visto obras en el Colón, y les diría que no tienen mucho que envidiarle. No, hemos hecho puestas acá, una puesta de Butterfly, por ejemplo, o sea, no tiene nada que envidiarle a ningún teatro del mundo, y te digo que ha sido muy privilegiado en haber vivido en la mejor época de las producciones líricas, por ejemplo. Después de toda esa época, fíjate que después nos hicieron más. Sí. Porque no hubo presupuesto para esto, no hay una decisión política también de tener un presupuesto para hacer una ópera bien hecha, una zarzuela bien hecha. Vos has asistido, por ejemplo, a una función de Tosca que era semi-representada. Claro. Estaba todo el mundo en el escenario. Después otras óperas que se comenzaron a hacer, pero no tienen ya el brillo ni la calidad que tenían las puestas en escena de la mejor época nuestra, ¿no? Claro. Es una cuestión de decisión, una cuestión de presupuesto también. Hay que tener presupuesto, sí. Y hay que tener la decisión del presupuesto. Claro. ¿No? Por ejemplo, este año, mira, nosotros vamos a hacer con la Sinfónica de Casal algo diferente con la lírica. Uh-huh. Ya te paso la primicia, que el 9 de agosto vamos a hacer un espectáculo que se llama Amores de Ópera, que es la historia de un ángel que desciende a la tierra para ver cómo es esto del amor humano. Entonces vamos a pasar las distintas facetas del amor, el amor romántico, el amor no correspondido, qué sé yo, diferentes facetas, a lo largo de todos los dúos de ópera más conocidos de la historia de la ópera. Ese te va a gustar. Muy bueno, sí, no, le va a gustar. Vayan. Teatro Provincial, 9 de agosto. 9 de agosto al teatro. Vayan, chicos. Pero antes tenemos una fecha más cortita ahora. Sí, la semana que viene, escuchar. No la otra, el estreno de Stabat Mater, una obra mía. Decirle las fechas y dónde. El 15 de abril, 13 de abril se hace en Jujuy, ajá, que es el comienzo de Mozarteum, de la temporada de Mozarteum, y el 15 de abril en la Catedral a las 21 horas. Claro. Genial. Bueno, ahí vamos a estar en la catedral. Entrada libre y gratuita, ¿no? Entrada libre y gratuita. Vienen 3 cantantes del Teatro Colón. Y está la Orquesta Sinfónica. La Orquesta Sinfónica Casal y el Coro Casal también. Bueno, genial, Jorge. Mira, y acá tenemos para reconocerte toda tu trayectoria y todo tu trabajo, los amigos de Bodega del Bordo que quieren obsequiar este presente. Bien, gracias Bodega del Bordo también por auspiciar y hacer posible Bajo el Punto. Así que... Mirá al Mandino, qué lindo. Muchas gracias. ¿Conoces la bodega? No la conozco la bodega, pero sí lo voy a nombrar, obviamente. Claro. Pero bueno, en algún momento tenemos que ir a conocerla. Listo, genial. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Y bueno, seguimos hablando un poquito más con Jorge, que también estaba viendo ahí, chusmeando en internet. Resulta que sos compositor de música de cine, ¿puede ser? Hablando justo de películas. También. ¿Compusiste para qué película compusiste? Mira, eso empezó, bueno, siempre me gustó la composición, ¿no? Siempre hice mucho énfasis en la posición de música coral. Sí. Y el primer trabajo con cine fue una música para un cortometraje que ganó el Martín Fierro al Interior en ese momento, se llama Donde estés, ¿no? Una producción que se hizo en Río Cuarto. Y después he hecho música incidental para algunos cortos de Víctor Languasco. Uh-huh. Y después, hace unos pocos años, también comencé ya a componer música instrumental y que ya hemos estrenado con la Camerata de Casal, con la Sinfónica de Casal también. Y bueno, y obras premiadas también a nivel coral y a nivel instrumental. Pero este 15 de abril va a ser muy interesante porque es una obra que compuse en la memoria de mi hija, que es un Stabat Mater, que tiene 6 movimientos, dura unos 33 minutos, para orquesta sinfónica, coro y 3 solistas. Uh-huh. Y bueno, es una mirada sobre el camino del dolor. Eso significa el Stabat Mater. Uh-huh. O sea, litúrgicamente estaba la madre al pie de la cruz junto a su hijo, ¿no? Claro. Crucificado. O sea, describe en el texto todo lo que significa el dolor de la madre. Sí. Entonces, en esta obra tomamos el tema del dolor, entonces cómo va impactando en tu vida, digamos, cuando llega una situación, cuando te encuentras, cuando te llega totalmente desolado, sí, cuando te
te rebelás contra eso, toda la impotencia, la violencia, digamos, que decías, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué pasa esto? Y uno tiene la primera reacción, digamos, violenta ante eso. Sí. Y después cómo comienza a transformarse, cómo lo empezás a entregar, cómo comenzás a transformarlo al final en algo más trascendente, ¿no? Entonces el Stabat Mater, esto del 15 de abril, el camino del dolor, que fue el camino que transitamos y el camino de cualquier persona frente a una situación, O sea, ¿no? una persona, algo Así que bueno, fuerte, va a ser la lindo. obra es muy Vamos linda a estar y bueno, la van a poder disfrutar. Vamos a estar ahí. Y ya para ir cerrando, quiero que me cuentes 2 cositas. Primero, ¿cómo fue fundar la Escuela de Música? Creo que fue un paso increíble para la provincia. Y un poco de tus viajes, porque sé que estudiaste en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Estudiaste en Italia también. Italia, en Brasil, en Estados Unidos. Así que un poco que nos cuentes esa experiencia y cómo toda esa experiencia te sirvió para transmitir y llegar a fundar la Escuela de Música en la Universidad Católica. Esa fundación la hicimos en la gestión del doctor Patricio Colombo Murúa, cuando era rector de la Universidad Católica, Sí. que con mucha visión, con mucha generosidad, yo llegué a Salta con una carta del obispo de Río Cuarto en ese entonces, al obispo, a Monseñor Carnielo. Entonces él me consiguió una entrevista con Patricio Colombo Murúa y bueno, y ahí empezamos, tuvimos una reunión en la cual yo tenía pocas cosas planificadas, pero fue una reunión muy, digamos, iluminada, porque en ese momento tenía para establecer, bueno, ¿vos qué querés hacer? Ajá. En ese momento se me ocurrió todo. O sea, todo lo que le pedí era un plazo de 5 años. Uh-huh. En la Católica en ese momento había estado un coro madrigalista que lo dirigía el maestro Martorell, creo que me quedase así, sí. Pero no había nada de la música. Entonces le digo, bueno, vamos a fundar un coro, después vamos a hacer esto, vamos a hacer una orquesta, vamos a hacer, y tenemos que llegar a hacer un departamento de música para luego hacer una escuela de música, tenemos todo esto. Y así fue. Hicimos un departamento de música en la Secretaría de Extensión, donde tenía el coro, que empezó a trabajar en el Club 20, año 2002. Y en el año 2005 fundamos la Escuela de Música, que funcionaba al principio en el Colegio de la Merced, en el Jardín de Infantes. Ah, mira. Pero en las mesitas de jardín y en las sillitas de jardín. Ah, mira. Algunas aulas eran así, las que hacen en las sillitas de jardín. O sea, realmente comenzamos como niños dentro de la universidad y algunas aulas que usábamos de noche. Claro. Me acuerdo que eso fue gracias también a la generosidad de Teddy Suaina, que era el vicepresidente legal del Colegio de la Merced, también. Sí, lo conocí. Así que comenzamos así, después poco a poco fue creciendo y nos trasladamos al campus hasta la gran obra que es ahora, que es el edificio de la escuela, que es la primera parte de la obra, y ahora falta todo el auditorio que viene a complementar, que más pronto que tarde se va a construir, y eso es el culmen, digamos, de todo el proyecto cultural de Lucasal, que incluye su escuela, su propio auditorio, ya compramos el piano de cola para eso, y sus elencos, o sea, su coro, su grupo de música antigua, su orquesta de cámara, como la Camerata Lucasal, y su orquesta sinfónica. O sea, en el plazo de casi 20 años llevó construir todo eso. Casi y vos lo lideraste, Jorge. Tercio de la vida mía. Sí, digamos. Pero increíble el trabajo y el legado que vos estás dejando en Salta. Yo voy a poner para que hagamos un busto y lo pongamos en la Escuela de Música tuyo, porque hay que ponerlo, hay que reconocer, para que todo el mundo sepa, las generaciones futuras, de que Jorge fue el que hizo todo uno en el día a día no lo ve, ¿no? Porque si vos parás y mirás para atrás, digamos, hemos hecho algunas cosas. Has hecho cosas increíbles en la provincia. Y bueno, así que para cerrar, la pregunta es, ¿qué músico, qué compositor famoso, de los que casi todos conocemos, es tu favorito y cuál es su mayor obra? Es muy difícil. Cuando uno es más joven, siempre tenés alguno que te impacta más, que si lo conoces más chico, la fuerza de Beethoven es arrasadora, el encantamiento de Mozart, es muy difícil tocar Mozart, ¿no? También, hoy en día, después de haber hecho bastante música, es como que compositores como Mahler, por ejemplo, Richard Strauss,
Claro. Los compositores sinfónicos más grandes Sí. son los que y compositores también que te dejan una enseñanza de vida y cuya vida está en su música, ¿no? Que Van Mahler, por ejemplo, se estuvo cuestionando toda su vida sobre la función del hombre en la tierra y la trascendencia del hombre. Por ejemplo, en la primera sinfonía, en el Titán, o sea, el superhombre. Después en la segunda sinfonía es la muerte, la resurrección. O sea, empezás a cuestionarte factores fundamentales de tu vida. O sea, ¿qué haces acá? ¿Para qué estás? Bien. Entonces, yo creo que va por épocas. ¿Vos decís, ¿hay un favorito? No, hay varios. Claro. Puccini, por ejemplo, en la ópera es tremendo. Es mi favorito también. Porque te describe en música lo que pasa en la vida diaria. Sí. Vos tenés la Bohème y es alguien que se enamora de alguien enfermo, que después muere, y después cómo transcurre ese amor. Después tenés Suor Angélica, que es alguien que está en un convento, pero que no quiere estar ahí, que tiene un hijo, que tiene toda una historia. Sí. O sea, muchas situaciones grotescas como Janis Kiki, que es alguien con mucha picardía, se apropia de una herencia que le correspondía, claro, que es muy divertido. Y bueno, tenés muchas cosas, ¿no? Yo creo que... Bueno, mi favorito, para que sepan, es Verdi. Tchaikovsky. No, Tchaikovsky. Bueno. Principalmente la obertura de 1812. Vos tenés Tchaikovsky, alguien que ha dejado el alma en cada una de sus composiciones. Vos tenés la introducción de la Sinfonía Patética, Sí. que es realmente desgarrante. O sea, hay muchos favoritos. Yo creo que en alguna época de la vida uno va cambiando sus favoritos de acuerdo a lo que vos vas viviendo. Y también uno lo piensa desde el punto de vista de la gente. Porque vos como productor cultural, a ver, vamos ahora a hacer Stabat Mater. Bueno, ¿qué obra puede acompañar a Stabat Mater? Vamos a ver el Adagio de Samuel Barber, que es solo para cuerdas, Sí. que es una sola melodía que pasa por todos los instrumentos, que es muy famosa. Fue la música de Pelotón, Claro. fue la música con la cual también en Nueva York se eligió para homenajear a las víctimas de las Torres Gemelas. Mira. O sea, algo que representa el dolor también, ¿no? Claro. Entonces vos vas eligiendo compositores y obras que puedan dejar un mensaje trascendente. Sí. Eso fue lo que hemos hecho en los últimos años con los elencos de la universidad. Obras sinfónico-corales, obras sinfónicas, obras de cámara y sobre todo corales que te dejen un mensaje, que puedas transmitir algo, que vos te vayas del concierto, no con que te gustó o no te gustó, nada más, sino que te vayas cuestionándote algo de tu vida con respecto a lo que acabas de escuchar. Perfecto, Jorge. Bueno, genial. Fue una entrevista increíble, me encantó charlar con vos. Estaría horas. Pero bueno, podemos dejarlo para una segunda parte. Sí, si por te animás. supuesto, Así por que bueno, supuesto. un gusto tenerte acá, Jorge. Gracias por haber gracias venido, a vos gracias por tu por tiempo. invitarme. Así que bueno, y a vos te veo en el próximo Bajo el Punto con otro invitado de lujo. Nos vemos el próximo capítulo. No te olvides suscribirte, darle like. Chao, chao.